Bienvenidos a Leyendas Yankees, donde las sombras de Virginia susurran secretos que te helarán la sangre. Desde un gaseador misterioso que envenena la noche hasta el cráneo de Barba Negra, convertido en copa maldita. Pasando por vampiros en cementerios, conejos asesinos y televisores abandonados por un espectro sin rostro. Este estado es un torbellino de misterios que desafían la lógica. Prepárate porque lo imposible cobra vida. Suscríbete y descubre qué acecha en la oscuridad. Empecemos. En las profundidades de Virginia, donde los bosques susurran secretos antiguos y las sombras parecen cobrar vida bajo la luz de la luna, el condado de Bottetourt guarda una historia que aún hoy eriza la piel. En el invierno de 1933, un escalofrío diferente al del frío diciembre recorrió las casas de este rincón olvidado. No era el viento helado ni el crujir de las ramas secas. Era algo más siniestro, algo que olía a peligro. Un gas invisible, dulzón y traicionero, comenzó a filtrarse en los hogares, dejando tras de sí náuseas, desmayos y un terror que nadie podía explicar. Esta es la historia del gaseador loco del condado de Bottetourt. Un enigma que convirtió noches tranquilas en pesadillas y desató una cacería que aún no tiene fin. ¿Era un maniático, una conspiración extranjera o algo mucho más extraño? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacer que mires 2 veces las sombras fuera de tu ventana. La noche del 22 de diciembre de 1933, en una modesta casa de madera en Haymaker Town, o quizás Fincastle, las versiones difieren como ecos distorsionados. La familia Hoffman se preparaba para la cena. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, pero de pronto, un olor extraño y dulzón se coló entre las grietas de las paredes. La señorita Hoffman, con el ceño fruncido, fue la primera en notarlo. No era el olor rancio de una estufa mal encendida ni el eco de una comida pasada. Era algo químico, casi venenoso, que se adhería a la garganta como una advertencia. Su esposo, un hombre pragmático pero inquieto, descartó la idea de una fuga de gas doméstica. «Esto no es normal», murmuró, mientras sus ojos escudriñaban las ventanas empañadas por el frío. Algo o alguien estaba allí fuera. Llamaron a la policía, pero los agentes, tras registrar cada rincón, se marcharon con las manos vacías, dejando a la familia con un nudo en el estómago. Apenas se fueron, el olor regresó, más intenso, como si se burlara de ellos. Los 8 miembros de la casa comenzaron a toser, a tambalearse, con la sensación de que el aire mismo los asfixiaba. Uno de los niños, pálido como la nieve, cayó desmayado al suelo. El caos reinó, pero todos sobrevivieron, esa vez. Lo que hizo que esta noche fuera aún más inquietante fue el descubrimiento al amanecer. Bajo el porche, donde el olor parecía más fuerte, encontraron una huella. No era la marca tosca de una bota de granjero, sino el contorno delicado de un zapato de tacón alto. ¿Una mujer? ¿Un hombre disfrazado? La imagen de un intruso elegante, corriendo en la oscuridad con tacones y un frasco de gas venenoso, era tan absurda como aterradora. Pero el señor Hoffman no dudó. Juró haber visto una figura huyendo en la penumbra, una silueta que se desvanecía entre los árboles como un espectro. Así comenzó la leyenda del gaseador loco, un nombre que pronto resonaría en todo el condado, susurrado con miedo en las tabernas y las iglesias. 5 días después, el 27 de diciembre, la pesadilla se trasladó a Cloverdale. La familia Hall, agotada tras un servicio navideño en la iglesia local, regresó a su hogar esperando un descanso tranquilo. Pero el aire en su casa estaba viciado, cargado de un dulzor empalagoso que les revolvía el estómago.
La señora Hall, con el rostro pálido, se llevó la mano a la boca, sintiendo un sabor metálico que no podía explicar. Sus hijos, tambaleantes, se quejaban de mareos. Un pariente, que había decidido pasar la noche, afirmó haber visto una sombra fuera, sosteniendo lo que parecía una linterna. La luz parpadeaba, como si alguien inspeccionara la casa desde la oscuridad. Al día siguiente, en Troutville, un soldador solitario reportó un ataque similar. Vapores nauseabundos llenaron su taller, aunque, curiosamente, sus compañeros de casa no percibieron nada. Era el gaseador selectivo. O estaba jugando con sus víctimas, probando hasta dónde podía llegar su reinado de terror. El gaseador parecía tomarse un respiro durante las festividades de Año Nuevo, como si incluso los villanos respetaran el cambio de calendario. Pero el 11 de enero, la pesadilla regresó con más fuerza. En House Mill, la familia Moore escuchó voces susurrando en su patio trasero, palabras ininteligibles que parecían surgir del viento mismo. Una ventana rota, apenas una grieta en el cristal, dejó entrar un olor extraño, como a cloro mezclado con algo dulzón. Algunos en la casa se sintieron mareados, mientras otros, inexplicablemente, no notaron nada. Esa misma noche, en Troutville, G.D. Kinsey, un hombre robusto y curtido, fue llevado al hospital tras colapsar en su hogar. Los médicos, desconcertados, murmuraron algo sobre envenenamiento por cloro. El periódico local, Roanoke Times, no tardó en publicar titulares sensacionalistas, alimentando el pánico que ya se extendía como un incendio forestal. A medida que los días pasaban, los rumores se multiplicaban. Los vecinos juraban haber visto figuras corriendo en la noche, siluetas que desaparecían en callejones o se subían a vehículos que arrancaban a toda velocidad. El condado de Botetourt se convirtió en un hervidero de miedo y paranoia. Los granjeros, armados con escopetas, patrullaban sus tierras al anochecer, durmiendo con un ojo abierto y un arma al lado. Una noche, un hombre disparó contra lo que creyó era el gaseador, una sombra fugaz en un campo. La bala no encontró su blanco, pero el incidente encendió aún más los ánimos. La Asamblea de Virginia, presionada por el clamor público, aprobó una ley draconiana. 10 años de prisión para cualquier gaseador capturado. 20 si alguien resultaba herido. El condado ofreció una recompensa de $500, una suma exorbitante para la época, por cualquier pista que llevara a la captura del culpable. El último ataque conocido ocurrió el 3 de febrero de 1934. Una familia, cuyo nombre se perdió en los anales del tiempo, informó convulsiones y un estado de histeria colectiva tras inhalar el gas misterioso. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, el terror cesó. Los periódicos, que antes avivaban el fuego, comenzaron a dudar. Algunos sugirieron que los olores provenían de estufas de carbón defectuosas, un defecto común en las casas rurales. Las autoridades, ansiosas por calmar los ánimos, declararon que no había ningún gaseador, solo una histeria colectiva alimentada por rumores y miedo. Incluso el Roanoke Times, que había dado vida a la leyenda, admitió que las pruebas eran escasas. Pero los habitantes de Botetourt no estaban tan seguros. Las huellas de tacón alto, las sombras fugaces, los susurros en la noche. ¿Podía todo eso ser solo imaginación? Años después, en la década de 1940, un caso similar en Mattoon, Illinois, reviviría el misterio. ¿Era el gaseador loco una figura real? ¿Un psicópata que se desvaneció en la historia? ¿O fue un experimento, tal vez de agentes extranjeros probando armas químicas en un rincón olvidado de América? Algunos incluso susurran que no era humano, que algo más antiguo,
Algo que vivía en los bosques de Virginia había despertado. Nadie fue capturado, nadie fue condenado, y el gaseador loco del condado de Bottetourt sigue siendo un enigma, un susurro en las noches frías que aún hace que los lugareños cierren sus ventanas con fuerza. ¿Qué crees tú? ¿Un bromista, un criminal o algo que desafía toda explicación? La verdad, como el gas, sigue flotando, inalcanzable, en el aire. En las brumosas costas de Virginia, donde el pasado pirata aún susurra en los muelles de Williamsburg y las tabernas esconden secretos tan oscuros como el ron que sirven, yace una historia que desafía la lógica y acaricia lo macabro. Imagina un cráneo humano, no enterrado en la tierra húmeda, sino transformado en una copa reluciente, un recipiente de plata que ha servido ponche y vino a los valientes o temerarios que se atreven a beber de él. Este no es el cráneo de un hombre cualquiera. Se dice que pertenece a Edward Teach, el infame Barba Negra, el pirata cuya sombra aún acecha las aguas del Atlántico. Pero, ¿cómo terminó la cabeza de este temido corsario convertida en un trofeo grotesco en una taberna de Virginia? Y más importante aún, ¿dónde está ahora esa reliquia maldita? Prepárate para un viaje a través de la traición, la muerte y un misterio que podría hacer que mires 2 veces el vaso en tu próxima visita a un bar. La historia comienza en 1718, en las traicioneras aguas de Ocracoke, Carolina del Norte, donde Barba Negra, el terror de los mares, enfrentó su destino final. El teniente Robert Maynard, un hombre de acero y ambición, lideró una emboscada contra el pirata en una batalla que resonó como un trueno en la costa. La cubierta del barco de Barba Negra se tiñó de sangre, y cuando la espada de Maynard cortó el aire, la cabeza del pirata rodó, separada de su cuerpo. Pero lo que sucedió después es donde la historia se torna más oscura. Según los susurros que circulaban entre los marineros, Maynard no se contentó con la victoria. Quería un trofeo, una prueba irrefutable de que había vencido al mismísimo diablo del mar. Algunos dicen que arrojó la cabeza de Barba Negra por la borda y que, en un acto de desafío sobrenatural, dio 7 vueltas alrededor del barco antes de hundirse en las profundidades, como si el espíritu del pirata se negara a descansar. Otros, sin embargo, cuentan una versión más inquietante. Maynard llevó la cabeza a Williamsburg, Virginia, como un mensaje brutal para cualquiera que soñara con seguir los pasos de Teach. En las calles empedradas de Williamsburg, la cabeza de Barba Negra se convirtió en un espectáculo macabro. Clavada en un poste en la entrada de la ciudad, era una advertencia para los vivos y un trofeo para los vencedores. Los niños evitaban mirarla, pero los adultos, fascinados y horrorizados, no podían apartar los ojos. La brisa salada del río James parecía llevar consigo los ecos de las últimas palabras de Teach, maldiciones que prometían venganza desde el más allá. Pero el destino de esa cabeza tomó un giro aún más extraño. Según las crónicas locales, alguien, quizás un tabernero con un gusto por lo excéntrico, quizás un coleccionista de lo morboso, decidió que un poste no era suficiente para honrar al legendario pirata. La cabeza fue retirada, limpiada y transformada en algo que desafía toda decencia. Una copa. No cualquier copa, sino una obra maestra grotesca, recubierta de plata reluciente, diseñada para servir ponche, vino o cualquier bebida que los parroquianos de la Raleigh Tavern, un antro histórico de Williamsburg, se atrevieran a probar. La Raleigh Tavern, con sus paredes de madera gastada y sus lámparas que parpadeaban como ojos en la penumbra, se convirtió en el hogar de este artefacto. Los clientes, entre risas nerviosas y miradas de reojo,
Bebían de la copa, sintiendo el frío del metal contra sus labios y preguntándose si el espíritu de Barba Negra aún habitaba en ella. Un relato de 1898, escrito por John F. Watson, describe cómo los antepasados de los lugareños hablaban de esta copa con reverencia y temor, afirmando que el cráneo había sido engrandecido con plata y que un cucharón plateado acompañaba la ceremonia de beber. Cada sorbo era un desafío, una burla al pirata muerto, pero también un pacto tácito con lo desconocido. Algunos juraban que, en las noches más oscuras, la copa parecía vibrar ligeramente, como si el alma de Teach estuviera atrapada en su interior, observando a los vivos con desprecio. Pero, ¿qué pasó con esta reliquia? La pista nos lleva al siglo XX, a un autor excéntrico llamado Edward Rowe Snow. En la década de 1950, Snow publicó un libro titulado Secretos del Atlántico Norte, donde incluyó una fotografía inquietante. Un objeto que afirmaba ser la copa hecha del cráneo de Barba Negra. La imagen, borrosa pero evocadora, mostraba un recipiente que parecía más una pieza de museo que un utensilio de taberna. Snow, un hombre fascinado por las leyendas marítimas, aseguraba haber rastreado la copa. Pero su muerte en 1982 dejó más preguntas que respuestas. Una década después, en 1990, una mujer misteriosa, de rostro arrugado y voz temblorosa, se presentó ante un coleccionista llamado John Walker. Afirmaba tener en su posesión la copa de Barba Negra, un objeto que había guardado en secreto durante años. Con un gesto que parecía más una liberación que un regalo, donó la reliquia al Museo Peabody Essex en Salem, Massachusetts, un lugar conocido por su colección de curiosidades marítimas. Sin embargo, aquí es donde el misterio se enreda aún más. El museo, consciente de la naturaleza controvertida del objeto, nunca lo ha exhibido públicamente. Algunos expertos dudan de su autenticidad, señalando que la copa en posesión del museo no coincide con las descripciones de aquellos que afirmaron haber bebido de ella en el pasado. Dicen que el tamaño es diferente, que el grabado en el borde falta, que la plata parece demasiado nueva. Otros, más escépticos, argumentan que la historia entera es una fábula, un cuento tejido para atraer a los curiosos a las tabernas de Williamsburg. Pero los lugareños de Virginia, aquellos que han crecido escuchando las historias de sus abuelos, no están tan seguros. En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla a través de los callejones de Williamsburg, algunos juran que pueden escuchar un eco, un susurro que suena como la risa de un pirata, o quizás su maldición. ¿Y si la copa no está en el museo? ¿Y si, como algunos creen, fue robada hace décadas y ahora circula en el mercado negro, pasando de mano en mano entre coleccionistas que saben que su valor no está en la plata, sino en el peso de su historia? Hay quienes dicen que beber de ella trae mala suerte, que los que lo han hecho han visto sus vidas desmoronarse en accidentes inexplicables o tragedias repentinas. Otros, más románticos, creen que la copa guarda un fragmento del espíritu indomable de Barba Negra, un hombre que desafió a la muerte incluso después de perder la cabeza. En Virginia, donde las leyendas nunca mueren del todo, la copa sigue siendo un enigma, un objeto perdido en el tiempo que podría estar escondido en una bóveda secreta, en el sótano de una taberna olvidada, o incluso en las manos de alguien que lee esto ahora mismo. ¿Te atreverías a beber de ella? ¿O prefieres dejar que el cráneo de Barba Negra descanse en paz, si es que puede? En el corazón de Richmond, Virginia, donde las lápidas del cementerio de Hollywood se alzan como centinelas silenciosos,
hay un relato que hiela la sangre y despierta los sentidos. No es solo la brisa que susurra entre los robles antiguos, ni el crujir de las hojas caídas bajo los pies. Es algo más, algo que respira en las sombras. Una criatura, dicen, habita este lugar sagrado, un ser que no pertenece al mundo de los vivos. Algunos lo llaman vampiro, otros lo describen como una abominación desenterrada por la codicia humana. Su nombre, según la leyenda, es W.W. Poole, y su tumba, un mausoleo adornado con símbolos masónicos y egipcios, guarda un secreto que ha aterrorizado a generaciones. Pero esta historia no comienza en el cementerio, sino en las entrañas de la tierra, en el túnel de Church Hill, donde un colapso en 1925 despertó algo que debería haber permanecido dormido. Agárrate fuerte, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacer que evites los callejones oscuros de Richmond por un tiempo. Corría el año 1870 cuando el túnel de Church Hill, una hazaña de ingeniería ambiciosa, comenzó a tomar forma bajo las calles de Richmond. Diseñado para conectar las vías del ferrocarril de Chesapeake y Ohio, este pasaje de 4,000 pies de largo prometía unir el distrito de Church Hill con la península, facilitando el comercio y el transporte. Pero desde el principio, el túnel fue una maldición disfrazada de progreso. El suelo arcilloso de la región, conocido como Blue Marl, era traicionero, expandiéndose y contrayéndose con las lluvias, provocando derrumbes durante la construcción. Los trabajadores, con el sudor pegado a la piel y la tierra bajo las uñas, murmuraban sobre el terreno maldito. Pero el ferrocarril seguía adelante, ignorando las señales. Décadas después, en la década de 1900, el túnel fue abandonado por una ruta alternativa, un viaducto elevado que evitaba sus peligros. Parecía que la ciudad había aprendido la lección, hasta que alguien decidió que el pasado debía ser desenterrado. El 2 de octubre de 1925, el aire en Richmond era denso, cargado de una humedad que presagiaba tormenta. En el túnel de Church Hill, un grupo de trabajadores se afanaba en restaurar el pasaje olvidado, una decisión que olía a codicia y arrogancia. La idea era simple: ahorrar dinero reutilizando el túnel en lugar de construir nuevas vías. Pero la tierra no estaba dispuesta a cooperar. Mientras un tren de trabajo avanzaba por las oscuras entrañas del túnel, un crujido ensordecedor rompió el silencio. 150 pies de tierra y roca se desplomaron, sepultando a los hombres y al tren en una tumba improvisada. El polvo llenó el aire. Los gritos se ahogaron en la oscuridad. Algunos, unos 200 trabajadores, lograron arrastrarse bajo los vagones y escapar por la entrada este, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Entre los atrapados estaba Benjamin Mosby, un joven bombero de 28 años, cuya vida cambió para siempre en esos momentos de caos. Mientras paleaba carbón cerca de una caldera, el colapso lo atrapó. La caldera explotó, envolviéndolo en un infierno de vapor y fuego. Cuando logró salir, tambaleándose hacia la luz, su cuerpo era una visión de pesadilla. La piel quemada colgaba en jirones, roja y cruda, sus dientes expuestos en una mueca grotesca por el shock y el dolor. Los testigos, horrorizados, lo vieron correr hacia el río James, perseguido por un grupo de trabajadores que apenas podían creer lo que veían. Para ellos, no era un hombre, sino una criatura, algo surgido de las entrañas de la tierra. Mosby, gravemente herido, colapsó poco después y murió en el Grace Hospital. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Hollywood. Pero su historia no terminó allí. Los rumores comenzaron casi de inmediato.
Los trabajadores que escaparon del colapso contaron historias de una figura ensangrentada, con dientes afilados, agachada sobre un compañero muerto en el túnel. Algunos juraban que la criatura había huido hacia un mausoleo cercano, uno que llevaba el nombre de W.W. Poole. La tumba, con sus extraños grabados masónicos y motivos egipcios, se convirtió en el epicentro de la leyenda. Los lugareños comenzaron a susurrar que Poole, un hombre que supuestamente había llegado de Inglaterra con un pasado oscuro, no estaba realmente muerto. Decían que era un vampiro, una criatura antigua despertada por la excavación del túnel, que ahora acechaba el cementerio, alimentándose de los vivos. Los relatos de la prensa de la década de 1960 avivaron el fuego, describiendo avistamientos de una figura encapuchada cerca del mausoleo, con ojos que brillaban en la oscuridad y un olor a podredumbre que seguía sus pasos. Pero la verdad, como suele suceder, era más trágica que sobrenatural. W.W. Poole no era un vampiro ni un inglés misterioso. Era un contador de Mississippi, muerto en 1922, antes del colapso del túnel. Su cuerpo ni siquiera descansaba en el mausoleo que llevaba su nombre, pues había sido trasladado al condado de Enrico para protegerlo del vandalismo. Los vándalos, atraídos por la leyenda, profanaban la tumba en busca de pruebas de la criatura, dejando grafitis y destrozos a su paso. La historia del vampiro, al parecer, nació de la imagen de Benjamin Mosby, desfigurado y agonizante, corriendo hacia el río. Con el tiempo, el trauma de los testigos se transformó en un cuento de terror, una forma de dar sentido a lo inexplicable. Pero en Richmond, donde las sombras parecen más largas y las lápidas guardan más que nombres, la línea entre la realidad y la leyenda es difusa. Las noches en el cementerio de Hollywood no son para los débiles de corazón. Los visitantes reportan susurros que no provienen del viento, pasos que resuenan en los senderos vacíos, y una sensación de ser observados desde el mausoleo de Poole. Algunos dicen que el colapso del túnel despertó algo más que un hombre herido. Quizás una presencia antigua, sellada en la arcilla de Church Hill, fue liberada ese día. Los escépticos, por supuesto, culpan a la imaginación y al trauma colectivo. Pero no pueden explicar las luces parpadeantes que algunos han visto cerca del túnel abandonado, ni los relatos de perros que se niegan a acercarse al cementerio al anochecer. La ciudad, consciente de la fragilidad del túnel, lo selló permanentemente. Pero los rumores persisten. Algo aún vive allí abajo, algo que espera. En las décadas siguientes, la leyenda del vampiro de Richmond se convirtió en parte del folclore local. Un cuento que los adolescentes cuentan en fogatas y los guías turísticos susurran a los visitantes. Pero para los que han sentido el frío de la noche en Hollywood Cemetery, la historia es más que una fábula. Es un recordatorio de que algunas cosas, una vez desenterradas, no pueden volver a ser enterradas. ¿Era Benjamin Mosby solo un hombre atrapado en una tragedia? ¿O fue el colapso del túnel la llave que abrió una puerta a algo más oscuro? La próxima vez que pases por Richmond, detente un momento frente al mausoleo de W.W. Poole. Escucha con atención. Puede que oigas el eco de pasos o algo peor emergiendo de la tierra. En las calles tranquilas del condado de Enrico, Virginia, donde las luces de los porches parpadean como faros en la noche, algo extraño comenzó a acechar en el verano de 2018. No era un ladrón común, ni un vándalo con intenciones claras. Era una figura que desafiaba toda lógica. Un hombre, o tal vez algo más, con un televisor antiguo cubriendo su cabeza, dejando aparatos obsoletos en las puertas de los vecinos, como ofrendas de una era olvidada.
apodado cabeza de televisor por los atónitos residentes. Este espectro nocturno transformó las noches de agosto en un rompecabezas inquietante. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un experimento social? ¿O algo más siniestro? Prepárate para adentrarte en un misterio que te hará cuestionar lo que ves en las grabaciones de tu timbre y mirar 2 veces las sombras que se mueven en la oscuridad. Era una noche cálida y pegajosa en agosto de 2018, cuando los primeros videos comenzaron a aparecer. Los timbres inteligentes, esos guardianes electrónicos que vigilan los hogares modernos, capturaron algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción distópica. En las imágenes granuladas, una figura solitaria caminaba con paso deliberado hacia los porches de las casas en Enrico. Vestía ropa oscura, pero lo que hacía que el corazón se detuviera era su cabeza. Un televisor CRT, de esos monstruos pesados de los años 90, encajado sobre sus hombros como una máscara grotesca. En sus manos llevaba otro televisor, idéntico en su obsolescencia, que depositaba con cuidado en el suelo antes de saludar a la cámara con un gesto burlón y desaparecer en la noche. No era un incidente aislado. Durante varias noches, más de 50 hogares despertaron para encontrar estos artefactos abandonados, cada uno colocado con precisión quirúrgica, como si fueran altares de un culto olvidado. Los residentes de Enrico, al principio desconcertados, pronto pasaron del asombro al miedo. ¿Quién era este intruso? ¿Por qué televisores? Las redes sociales estallaron con teorías, desde bromistas adolescentes hasta artistas callejeros buscando fama viral. Pero había algo en la precisión de los actos, en la elección de televisores antiguos, que hacía que el asunto pareciera menos una broma y más un mensaje. Los videos de los timbres mostraban a cabeza de televisor moviéndose con una calma inquietante, como si supiera que estaba siendo observado. En una grabación, la figura pareció detenerse, inclinando su cabeza hacia la cámara, como si quisiera asegurarse de que su presencia quedara grabada. Los comentarios en línea no tardaron en compararlo con un fantasma tecnológico, un eco de una era analógica que había regresado para reclamar su lugar en un mundo digital. La policía de Enrico, al principio reacia a tomarlo en serio, no tuvo más remedio que intervenir cuando los televisores comenzaron a acumularse. Cada aparato era un armatoste de plástico y vidrio, pesado y difícil de desechar, lo que convirtió la broma en un problema logístico. Los oficiales clasificaron los actos como vertido ilegal, un delito menor, pero la naturaleza pública de los incidentes y el hecho de que el culpable usara una máscara elevó las cosas a un nivel más serio. En Virginia, usar una máscara en público con intenciones dudosas podía ser considerado un delito grave. Los detectives revisaron las grabaciones, buscando pistas en los movimientos de cabeza de televisor. Encontraron patrones. Los depósitos ocurrían siempre cerca de la medianoche, en vecindarios residenciales tranquilos, y los televisores parecían provenir de un solo lugar: un edificio abandonado cerca de una escuela secundaria local, conocido por almacenar equipos electrónicos desechados. El verano de 2019 trajo una nueva ola de avistamientos y con ellos más preguntas. Los medios locales, ávidos de una historia jugosa, apodaron al culpable cabeza de televisor y publicaron titulares que oscilaban entre lo cómico y lo inquietante. El fantasma de los televisores ataca de nuevo. ¿Quién es el hombre con la cabeza de pantalla? Una entrevista de Inside Edition captó la atención de los curiosos en Internet. En ella, un grupo de jóvenes, apenas mayores de edad, hablaba de los televisores abandonados con una mezcla de risa nerviosa y entusiasmo sospechoso. Uno de ellos,
con una sonrisa torcida, describió cómo encontró un televisor en su porche. Pero sus ojos parecían esquivar la cámara, como si guardaran un secreto. Los internautas no tardaron en señalarlos como posibles culpables, especulando que eran parte de una broma elaborada. Quizás un intento de ganar fama en YouTube, donde los blogs de hazañas extrañas estaban en auge. Las pistas comenzaron a acumularse. La policía identificó a un sospechoso principal, un joven de 19 años, estudiante de una escuela secundaria local, cuya hermana también fue captada en video dejando un televisor en una acera cercana. Las grabaciones mostraban a la figura de cabeza de televisor merodeando cerca del edificio abandonado, que había sido saqueado recientemente. Los oficiales teorizaron que los televisores provenían de allí, recolectados como trofeos de una época pasada. Pero lo que parecía una simple travesura adolescente tenía matices más oscuros. ¿Por qué el joven usaba un televisor como máscara? ¿Era solo una broma o había un mensaje más profundo? Una crítica a la sociedad obsesionada con las pantallas. Un eco de algo que no podían articular. Los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa del sospechoso. Pero, curiosamente, no encontraron evidencia física que lo conectara directamente con los televisores abandonados. La comunidad de Enrico estaba dividida. Para algunos, cabeza de televisor era una figura casi folclórica, un bromista que había dado un toque de absurdo a sus noches monótonas. Los niños del vecindario inventaban historias sobre él, diciendo que vivía en el edificio abandonado, rodeado de pantallas parpadeantes que proyectaban imágenes de otro mundo. Otros, sin embargo, no podían dormir tranquilos. Los televisores, con sus pantallas negras y vacías, parecían observar las casas como ojos muertos, y algunos residentes juraban que, al pasar junto a ellos, sentían un frío inexplicable. Una anciana, entrevistada por un periódico local, afirmó que había visto a cabeza de televisor detenerse frente a su casa, inmóvil, como si esperara algo. No era humano, susurró, con los ojos fijos en el horizonte. Era como si la máquina tuviera vida propia. A medida que las semanas pasaban, la policía anunció que había identificado al culpable, pero no se hicieron arrestos. Los cargos potenciales, vertido ilegal, allanamiento, uso de máscara en público, eran serios, pero las autoridades parecían renuentes a perseguir el caso con demasiada agresividad. Quizás, en el fondo, reconocían que cabeza de televisor era más un fenómeno cultural que un criminal. Los televisores fueron retirados en camiones y el misterio comenzó a desvanecerse de los titulares. Pero en Enrico, las noches nunca volvieron a ser las mismas. Los timbres inteligentes seguían grabando, y algunos vecinos revisaban las imágenes con obsesión, buscando señales de la figura encapuchada. En los foros de Internet, las teorías continuaban. Algunos creían que cabeza de televisor era parte de un experimento social. Otros, que era un artista callejero con un mensaje críptico. Y unos pocos susurraban que no era humano, que las pantallas ocultaban algo que no pertenecía a este mundo. Hasta mayo de 2020, el caso permaneció sin resolver oficialmente, aunque los rumores persistían. Algunos decían que el joven sospechoso había dejado la ciudad. Otros, que seguía viviendo entre ellos, sonriendo en silencio mientras los vecinos especulaban. Los televisores abandonados se convirtieron en parte del folclore local. Un cuento que los padres contaban a sus hijos para advertirles sobre las cosas que acechan en la noche. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, como un eco de estática. ¿Por qué?
¿Qué impulsaba a alguien a convertirse en cabeza de televisor? A arriesgarse a la cárcel por dejar reliquias tecnológicas en los porches. ¿Era una búsqueda de fama, un grito de rebeldía o algo más profundo, algo que solo él entendía? La próxima vez que mires tu cámara de seguridad y veas una sombra moverse, recuerda, en Enrico, las cosas no siempre son lo que parecen, y un televisor en tu porche podría ser más que un simple desecho. En las tierras de Virginia, donde los ríos serpentean como venas de la historia y los bosques guardan ecos de lo que nunca debería ser desenterrado, las leyendas se entrelazan como hilos de una telaraña invisible. Desde un pájaro imposible que protege a los soldados hasta un monstruo que acecha los bosques de Norton. Desde oro perdido que aún brilla en los sueños de los cazadores hasta un conejo con un hacha que persigue a los incautos. Desde ciudades que desafían las reglas del mundo hasta un estacionamiento donde se desenmascaró un escándalo que cambió la historia. Virginia no es solo un estado. Es un crisol de misterios que tejen un tapiz de miedo, maravilla y preguntas sin respuesta. Prepárate para el capítulo final de este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacer que nunca vuelvas a mirar las sombras de la misma manera. En Fort Monroe, en 1905, una noche cargada de sal y niebla costera marcó el nacimiento de una leyenda improbable. El capitán Henry McPherson Merriam, un oficial del Cuerpo de Artillería Costera, salió tambaleante del club de oficiales, un refugio donde los militares escapaban del peso del deber, con copas de licor y risas. Bajo el cielo estrellado, algo detuvo su andar. No era un hombre, ni un animal común. Era un pájaro, pero no uno que perteneciera a este mundo. Sus ojos, enormes y sin párpados, brillaban como faros en la oscuridad, y su cola, ancha y descomunal, se alzaba para cubrirlos, como si la criatura pudiera mirar hacia su propio interior. Henry, con el aliento impregnado de whisky, juró que el pájaro no podía volar, que sus patas parecían ancladas a la tierra. Así nació el Usle Finch, un nombre que resonaría entre los soldados como un talismán de protección y un recordatorio de lo extraño que puede ser la realidad. Al principio, los compañeros de Henry se burlaron, atribuyendo la visión a una noche de excesos. Pero pronto, otros comenzaron a afirmar que habían visto al mismo pájaro. Una criatura que parecía vigilar desde las sombras de Fort Monroe. Cuando la esposa de un coronel encontró un modelo de madera que coincidía con la descripción de Henry en una tienda antes de Navidad. El Usle Finch dejó de ser una broma. El modelo fue colocado en el club de oficiales y con el tiempo, una sala entera fue dedicada a la criatura, bautizada como la Sala Usle Finch. Durante la Primera Guerra Mundial, los artilleros llevaron el símbolo del pájaro al frente, viéndolo como un guardián que los protegía en los campos de batalla europeos. En la Segunda Guerra Mundial, su imagen se extendió a los soldados antiaéreos, un emblema de camaradería y resistencia. Incluso en los años 50, cuando el mundo buscaba la paz, el Usle Finch se convirtió en el protector simbólico de los programas de defensa en Fort Bliss, Texas. Hoy, aunque ya no es una mascota oficial, su legado vive en la cervecería artesanal Usle Finch, un recordatorio de que incluso las criaturas nacidas de la imaginación pueden dejar una huella imborrable. Pero no todas las criaturas de Virginia son tan benignas. En Norton, la ciudad independiente más pequeña del estado, los bosques ocultan algo más oscuro. Desde 1892, cuando un artículo en el periódico Old Post habló de un moco de madera, los lugareños han susurrado sobre una bestia que acecha entre los árboles.
Algunos lo llaman el Wood Booger, una variante local del Bigfoot, un ser alto y peludo que camina erguido, con ojos que brillan en la noche. En 2009, un video subido a YouTube desde Gum Hill avivó la leyenda. Las imágenes, borrosas pero inquietantes, mostraban a un hombre en un vehículo todoterreno, deteniéndose al ver una figura enorme cruzar un arroyo. La criatura, erguida y silenciosa, desapareció entre los árboles, dejando al conductor temblando. En 2011, el programa Finding Bigfoot visitó la zona y desde entonces, el Wood Booger se ha convertido en un ícono local, con estatuas, festivales y hasta una parrilla en su honor. Pero los que han caminado solos por los senderos de Flag Rock juran que han sentido una presencia, un crujido que no explica el viento, un susurro que no pertenece a ningún hombre. Lejos de las criaturas, otro misterio brilla en los bosques de Virginia. El oro perdido de Edward Braddock. En 1755, durante la Guerra Franco-India, el general británico marchaba hacia Fort Duquesne con un cofre lleno de monedas, suficiente para pagar a sus soldados y reabastecerse. Guiado por un mapa de George Washington, Braddock acampó en Circleville, pero un error fatal lo llevó a confundir el río Youghiogheny con el Monongahela. En una reunión secreta, sus oficiales decidieron enterrar el oro bajo un nogal, temiendo que el conflicto inminente diezmara sus filas. Pero el destino tenía otros planes. Una emboscada de nativos y milicianos canadienses masacró a las fuerzas británicas, dejando 500 muertos y a Braddock herido de muerte. Los sobrevivientes, desorientados, no pudieron encontrar el árbol ni el oro. Washington mismo describió la derrota como un caos de ovejas huyendo de perros. Desde entonces, cazadores de tesoros han peinado los bosques, guiados por rumores y mapas antiguos. En 1878, el doctor French Cowan escribió que no quedaba un pie de tierra sin remover entre Cumberland y Pittsburgh. Incluso hoy, los foros en línea vibran con especulaciones y los detectores de metales zumban en los bosques, buscando un brillo que tal vez nunca existió. En el condado de Fairfax, una leyenda más reciente añade un toque de terror surrealista. El hombre conejo, un hombre vestido como un conejo de Pascua pero armado con un hacha, ha acechado los bosques de Clifton desde la década de 1970. La historia comienza con un supuesto accidente. Un autobús que trasladaba pacientes de un asilo se estrelló cerca del paso elevado de Colchester, dejando a un solo sobreviviente, Douglas Griffin. Según la leyenda, Griffin, obsesionado con los conejos, huyó al bosque, donde comenzó a cazarlos, comérselos y vestirse como uno. Pero no era un ermitaño inofensivo. Los que se aventuraban cerca de su territorio enfrentaban su hacha. En 1970, Robert Bennett y su prometida, estacionados en Burke, fueron atacados por una figura en un traje blanco con orejas de conejo, que rompió su parabrisas con un hacha y gritó que estaban en propiedad privada. 10 días después, un guardia de seguridad, Paul Phillips, enfrentó a la misma figura en una casa en construcción, recibiendo amenazas de decapitación. Más de 50 avistamientos similares alimentaron el mito, convirtiendo el paso elevado en un imán para cazadores de fantasmas. ¿Era Griffin un hombre roto por la tragedia, un bromista o algo más? Los bosques de Fairfax guardan el secreto, pero los valientes que visitan el puente al anochecer aseguran sentir un escalofrío, como si el hombre conejo aún estuviera allí, esperando. Virginia también alberga un misterio estructural: sus ciudades independientes. De las 41 en todo Estados Unidos, 38 están aquí,
operando como entidades autónomas, libres de los condados que las rodean. Desde Williamsburg en 1722 hasta la Constitución de 1869, esta práctica, quizás heredada de los colonos ingleses, ha dado a Virginia un carácter único. Algunos ven en ello un eco de la rebeldía colonial, otros una evolución burocrática. Pero en estas ciudades, donde las reglas son propias, las leyendas parecen florecer con más fuerza, como si la independencia las liberara para soñar y temer sin límites. Finalmente, en un estacionamiento anodino en Arlington, en la calle North Nash 1816, se escribió una página oscura de la historia. En 1972, el escándalo de Watergate estalló cuando un guardia, Frank Wills, descubrió una puerta con cinta adhesiva en el complejo de oficinas. La policía atrapó a 5 hombres con herramientas de espionaje, conectados a la campaña de reelección de Nixon. En el estacionamiento D32, Bob Woodward se reunió con Garganta Profunda, un informante que guió a los reporteros hacia la verdad con la célebre frase: "Sigue el dinero". Esas reuniones secretas desenmascararon una red de corrupción que llevó a la renuncia de Nixon en 1974. En 2005, el mundo supo que Garganta Profunda era Mark Felt, subdirector del FBI. Hoy, ese estacionamiento es solo un lugar más. Pero su eco resuena como un recordatorio de que incluso los secretos más oscuros pueden salir a la luz. Virginia no es solo un estado, es un portal a lo inexplicable. El Usselfinch vigila desde el pasado. El Wood Booger acecha en los bosques. El oro de Braddock brilla en la imaginación. El hombre conejo blande su hacha. Las ciudades independientes desafían las normas. Y un estacionamiento guarda los ecos de un escándalo. Pero hay algo más, algo que une estas historias. En las noches más silenciosas, cuando el viento susurra a través de los robles y las sombras parecen moverse solas, Virginia parece hablar. ¿Y si estas leyendas no son solo cuentos? ¿Y si el gaseador loco, el cráneo de Barba Negra, el vampiro de Richmond, cabeza de televisor, el Wood Booger y el hombre conejo son fragmentos de algo más grande? ¿Un secreto que la tierra misma guarda? La próxima vez que camines por un sendero oscuro o pases por un estacionamiento vacío, escucha con atención. Puede que oigas el susurro de Virginia, y lo que te diga podría cambiar para siempre cómo ves el mundo. Porque en este estado, la línea entre lo real y lo imposible es tan delgada como una sombra. Y las sombras aquí tienen vida propia.